Ya nos metemos entonces en nuestra primera entrevista. He sabido, y bueno, ha sido noticia en los últimos días, el aumento de los contagios en niños menores de 12 años, que ocupan la quinta parte de los contagios de COVID-19 en la actualidad en nuestro país. Para dialogar sobre esta situación y qué esperar, es que recibimos a la doctora Catalina Pires, integrante del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. También es profesora clínica pediátrica de Facultad de Medicina y coordinadora de la Diplomatura de Infectología Pediátrica. Bienvenida, doctora. Buenos días, un gusto. ¿Era esperable esto que está ocurriendo? Es decir, la mayoría de la población adulta está vacunada, o mayor de 12 años está vacunada, y de alguna manera estamos asistiendo a que se corrió el virus a los más chicos. Sí, hay cosas que son esperables cuando uno hace lo que se llama vacunación poblacional, que esta vacunación en Uruguay fue poblacional, si bien nosotros sabemos que fue escalonada, pero fue poblacional de entrada. Primero los mayores de 18 años desde el 27 de febrero y luego desde junio a los mayores de 12. Pero se fue vacunando toda la población junta y rápidamente. Cuando eso ocurre, uno sabe, y por las características de las vacunas, que y además de que Uruguay da una dosis de refuerzo, que ya va más de 1 millón de personas con una dosis de refuerzo, que ahora explicamos la importancia de eso, uno sabe que la enfermedad baja. El número de susceptibles disminuye porque hay personas vacunadas o que adquirieron una inmunidad natural o transitoria por la enfermedad. Y entre esas dos cosas, baja. Y queda un grupo de susceptible que es el que uno tiene que atender. No siempre ocurre así, casi siempre para el público en general es la inversa. La inversa es que los más afectados son los niños y los adultos los menos afectados o los extremos de la vida. Para esta epidemia, esta pandemia, ocurrió algo que, bueno, que en el fondo no deja de ser favorable, ¿no? Porque los niños son las personas que mayor expectativa de vida tienen, son el futuro, entonces, bueno, esta biología llevó a que no fueran afectados. Claro, pero la Delta, que es la variante preponderante, nos daba dudas sobre eso, y hoy en Europa ya se está hablando de otra variante nueva. Ahí está. Realmente desconozco sus características. Entonces, por eso es que uno dice, esto es lo que nosotros sabemos. Pocas veces pasa que el objetivo sea toda la población de adolescentes y adultos y los niños no. Y no eran el objetivo porque la enfermedad en ellos era menos frecuente, no es grave, pero ahora ¿qué ocurre? Atendiendo a lo que acaban de escuchar, como bien dice la OMS, lo importante es que en el mundo las personas todas accedan a la vacunación. Pero bueno, cada país tiene su realidad y en todos los países pasó esto. Hay cosas que conocemos y otras que van apareciendo día a día. Apareció la cepa gamma, a nuestro país le cambió su historia, 6.000 fallecidos en pocos meses, eso nunca antes lo habíamos vivido, y ahora apareció la cepa delta. ¿Qué tenemos que hacer? Parecería mirar lo que pasa en otras regiones. Esta variante no es una cepa, la variante delta tiene esas características de ser muy transmisible. Para los niños no se comporta como más grave, por ahora es lo que se está viendo, pero eso se está analizando permanentemente. Pero en Estados Unidos, en el Reino Unido, en países europeos, en muchos pasó esto, que hubo un segundo aumento de casos en toda la población, pero que afectó a los niños. Para Estados Unidos, por ejemplo, más del 25% de los casos son niños. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué nuestra atención está ahí? Una, porque no sabemos, como bien dice usted, tampoco los científicos tienen la seguridad de cómo se va a comportar la variante Delta o sus variaciones, que su variación, esta que está en el Reino Unido, tampoco se sabe si es más grave. Entonces uno dice, bueno, atendiendo a las condiciones de nuestro país, a cómo es nuestra población, que es muy proclive a adoptar medidas de prevención primaria, que decimos nosotros, las medidas que uno puede hacer antes de enfermarse. La vacunación en el Uruguay tiene una tradición importante, o sea que cuando preguntan insistentemente ¿y cómo van a decidir si se vacunan a niños o no? Bueno, por suerte, dentro de las pocas cosas buenas que esta epidemia trajo, es que todos estamos como más
entendidos en vacunas. Ahora, ¿cómo transcurre la enfermedad en esos menores de 12 años que no están vacunados, teniendo en cuenta lo que ha sido la variante Delta, por lo que decía recién? ¿Siempre son síntomas leves? ¿Hay alguna cuestión que hay que prestarle más atención que a otras? Hay cosas a las que hay que prestarle atención. Una es esta, ¿no? Que, por ejemplo, todos escuchamos y esperemos que pronto estén la información oficial de que hay brotes, por ejemplo, con 15, 20 niños infectados que hubo un tiempo que no los tuvimos, entonces en una sola escuela. Entonces esas cosas, sin alarmar, nuestra obligación es tomar el conocimiento y actuar en consecuencia. Entonces, ¿cómo son la enfermedad? La enfermedad es leve en la mayoría de los casos, a veces sin síntomas. Se internan pocos niños por esto, pero se pueden internar por patologías respiratorias, por lesiones de piel. Pero los niños tienen una enfermedad, o sea, esta enfermedad es nueva y los niños tienen una enfermedad ¿Esos nueva. niños internados tienen alguna otra patología? Algunos sí, algunos tienen patologías de base, otros son simplemente niños pequeños. Los niños obesos se internan con mayor frecuencia en cuidado intensivo. Las posibilidades de que les vaya mal son las mismas que los adultos, ¿no? La obesidad, las enfermedades crónicas del corazón, del riñón, del hígado, esos son los de mayor cuidado. Pero después hay una enfermedad que se llama el síndrome multiinflamatorio sistémico asociado al COVID. Eso es propio de los niños, los adultos. Los jóvenes lo pueden tener, pero los adultos no. Y es una enfermedad que ocurre 6 semanas después, entre 2 y 6 semanas o un poquito más, hasta 90 días, un poco más, después de haber padecido la enfermedad. Nosotros estamos con un grupo muy grande de pediatras viendo ese problema, analizando ese problema. En nuestro país hay casos que aparecieron después que hubo la gran ola. Claro, ¿y ahí qué porcentaje, qué incidencia tiene ese síndrome? ¿Tiene que haber alguna otra patología también de base como no, en general ahí no. Ahí mayoritariamente son sanos. Y lo que ocurre, nosotros, en lo que nosotros analizamos, que serán alrededor de 40 pacientes, obviamente que es el ministerio el que tendrá cifras más afinadas, aunque no es una enfermedad de declaración obligatoria, por eso estamos haciendo como una especie de red en ¿Cómo todo es el bien país. esa enfermedad para conocerla también un poco más? Esa enfermedad es importante que se conozcan. ¿Se acuerdan que estuvo mucho en el tapete el año pasado, cuando en el Reino Unido se alertó sobre una enfermedad que daba fiebre, afectación cutánea y los niños se presentaban como muy graves, ingresaban al CTI, pero mejoraban rápido? Y eso fue lo que llamó la atención. Para nosotros es parecida a otra enfermedad que se llama la enfermedad de Kawasaki, que es un fenómeno inflamatorio. Se inflaman muchas partes del cuerpo, sobre todo los vasos sanguíneos. Entonces afecta al corazón, lo afecta, o sea que cuando a veces ponemos tanto la balanza sobre las miocarditis y las vacunas, crean que para la población del Uruguay es así, para los pediatras es así. Las vacunas perfectas, hay pocas perfectas. Hay vacunas como los que saben de vacunas dicen la hepatitis A, esa es perfecta, pocos efectos adversos y funciona bárbaro. Pero bueno, todas tienen sus bemoles. La verdad es que es más probable que un niño tenga una enfermedad grave por adquirir la enfermedad, una enfermedad cardíaca, que por vacunarse. Eso es así. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto se inflama todo el cuerpo, se inflama la piel, entonces tienen un rash rojo en el cuerpo, los ojos se ponen rojos y sobre todo tienen fiebre sostenida. No ¿Alta? Alta, en general es alta, pero bastante sostenida. Y requiere internación. Y requiere internación. De estos niños hay una proporción, hasta ahora en nuestro país, muchos van a cuidado intensivo porque, bueno, es una enfermedad nueva que uno desconoce. Algunos ingresan muy graves, pero lo bueno es eso, que responden rápido a inmunoglobulinas o corticoides por vía intravenosa, que es que está pautado como tratarlo, pero es una enfermedad nueva. Y que ocurre que todos estamos muy alertas porque si requiere de un antecedente, es que a veces está muy claro, porque el niño padeció un COVID, aunque sea sin síntomas, y bueno, un mes después le pasa eso, ya estamos todos alertas.
En realidad estamos alerta cuando vemos fiebre y erupción, estamos alerta. Pero después nos puede pasar que el niño no tenga antecedentes, porque a lo mejor se contagió, fue y nadie se dio cuenta. Sin síntomas y nadie se dio cuenta. Así que es una nueva situación y uno desearía que Uruguay, que está en esta tan buena posición de la incidencia bastante controlada, y yo quiero decir algo que me parece que es importante para los niños, que es la vacunación de los adultos y la tercera dosis de los adultos. Porque esa vacuna... enfocarnos en cuidar a los niños hasta que no tengamos la vacuna para ellos... Es cuidarse de los adultos. Y hablando de la variante Delta, que definitivamente está la información del grupo del Instituto Pasteur, el Ministerio de Salud, en que el 100% de las cepas que ahora están en Uruguay son variante Delta. O sea que la variante que está circulando es Delta, o sea que nosotros tenemos que evitar los problemas que otros países no pudieron evitar porque vino la variante Delta y les cambió todo. Definitivamente el vacunarse con un refuerzo de una vacuna ARN mensajero, como la que tenemos nosotros disponible, se sabe que si bien la variante Delta puede evadir la respuesta inmune de las personas, incluso de los que tienen vacuna ARN mensajero, que es la que mejor funciona para la variante Delta, el refuerzo se requiere, porque uno requiere tener mejor inmunidad. Eso es en todo el mundo, esa información está. Por lo tanto, en este momento cuando uno piensa en vacunas, pienso en acceder a vacunas. Cualquier vacuna que se acceda va a estar bien, pero si da información sobre cómo responde a la variante Delta, mejor. Y nuestro refuerzo responde. Ahora, doctora, en Chile ya se empezó a vacunar a menores de 12 años con Pfizer y Moderna, ¿es o AstraZeneca? No, en Chile con Sinovac. Empezaron con Sinovac. En Argentina empezaron con Sinopharm, que también es a virus inactivados para población de riesgo, pero después está también Ecuador, El Salvador. ¿Y los datos qué dicen en esos países? Porque el Ministerio se había comprometido con el gobierno de Chile a estar en permanente contacto para evaluar efectivamente cuándo podría empezar aquí a menores de 12 años. Creo que la mayoría de los pediatras están a favor de la vacunación a menores de 12 años contra el COVID. ¿Qué dicen esos datos? ¿Se ha notado una diferencia? A ver, todavía nosotros, ahora que todos hablamos de vacunas, felizmente, ustedes saben bien que para que una vacuna sea aceptada, nosotros tenemos que saber si produce anticuerpos, si es segura y luego si muestra eficacia. Eficacia es cuando en un ensayo uno vacuna a un grupo de niños, a otro no, en este caso niños, y los compara. Eso se llama eficacia. Así han salido algunas de estas vacunas, otras salen sin tener todos los estudios y se empiezan a aplicar. Otras, los estudios están publicados, en unas sí y en otras no. Cuando Chile comenzó, lo que había en China era un estudio de fase 1-2, o sea que se sabía que era inmunogénica, se sabía que era segura, pero no se tenían datos de la eficacia. China es el país que primero empezó y tiene muchos niños vacunados, pero nosotros no tenemos eso que a todos nos gusta tener en la mano, que es el trabajo de eficacia. Y si no es de eficacia, es el de efectividad, que es lo que pasa en el mundo real, como hay acá en el Uruguay. Uno diría, bueno, hay un grupo de gente vacunada, un grupo no vacunado, los puedo comparar. Eso Chile aún no lo sacó y Chile comenzó a vacunar sin estudios de eficacia. Al igual... La fase 3 famosa. Sin la famosa fase 3. Entonces, ¿pero esto qué quiere decir? Que no son decisiones que no se hayan tomado en otras situaciones o que estos países hayan tomado. Israel está vacunando con ARN mensajero a niños y estos datos están saliendo y se están haciendo los estudios de fase 3 en España, en Polonia, en Estados Unidos, en una cantidad de lugares, en Finlandia. O sea, ¿se inclina por alguna vacuna en especial para los menores de 12? Para los menores de 12 años uno debería mirar toda la información que se dispone, que se va a disponer rápidamente, seguramente, porque en el mundo todos estamos preocupados. Primero, para que lleguen las vacunas a todos lados, pero también para que cada país resuelva su población susceptible. Y en este caso, para nosotros, han pasado a ser ellos. Uno elegiría una vacuna
que demuestre que sirva para la situación epidemiológica actual, que es con la variante Delta. O sea que hay unas vacunas mejores que otras para esa situación. Bien. Pero bueno, eso dependerá de lo que asesore la Comisión Nacional Asesora de Vacunas. ¿Cuánto falta para eso? Teniendo en cuenta la situación, ¿no? Y bueno, uno cree que en las próximas semanas va a haber noticias de agencias que no son las que nos marcan a nosotros en el Uruguay lo que vamos a hacer. Uruguay tiene una historia muy larga de hacer cosas diferentes que en otros lados, ¿no? Si vamos a, yo qué sé, cuando se puso sarampión, rubiola y papera, la mayoría de los países del mundo vacunaban solo para sarampión, o sea que no son cosas nuevas. Uruguay ha sido el primer país, por ejemplo, en América del Sur en vacunar para varicela y también se discutía, y enfermedad leve sí o no. Si hoy tuviéramos varicela circulando sería terrible. Doctora, muchas gracias. Tenemos a favor que ya terminan las clases, ¿no? Viene el verano. Viene el verano, pero hay que facilitarle a los niños su actividad social, que ellos, al igual que la población adulta, que ya tenemos el beneficio de la vacuna, están deseando volver a hacer actividades normales, ¿no? Un campamento, un estar tranquilos en los lugares que ellos habitúan a estar, y por su salud mental eso es muy importante.